tal a todos mis queridos amigos? Es un placer saludarles. Bienvenidos a su canal Robin Pelufo. En este segmento Estudiando Juntos con Pelo, aquí, listos y dispuestos para que el Espíritu de Dios nos haga más dispuestos. Saben, amigos, hay oraciones que solo piden alivio y hay oraciones que abren puertas para que Dios haga avanzar su preciosa y magnífica obra aquí en la tierra. Hoy vamos a entrar en la exhortación final que el apóstol Pablo le hizo a Colosas, en el capítulo 4, 2 al 4, y vamos a descubrir que la oración no es un acto religioso sin fuerza, sino que es una herramienta poderosa, una herramienta viva que Dios usa para mover la misión, fortalecer su iglesia y llevar el evangelio donde parecía realmente imposible de entrar. Siéntate cómodo y vamos a estar atentos porque el autor comienza hoy, miércoles 18 de marzo, con el título Orando unos por otros. Lee Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. ¿Qué principios encuentras en estos versículos acerca de la oración? ¿Qué peticiones hace Pablo? Bueno, vamos a entrar entonces al texto porque vamos a escudriñar, vamos a escarbar cuál es la idea central, cuál es el texto de esta hora y vamos a saborear estos versículos poderosos que encontramos aquí en este segmento, el capítulo número 4. Nos encontramos con el versículo 2. Perseverad constantemente en la oración. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. ¿Cómo? Constantemente en la oración, manteniéndonos vigilantes en ella con gratitud, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por causa del cual también estoy encadenado, para que yo manifieste claramente cómo me es necesario hablar. El corazón de este pasaje es impactante. Pablo está preso. Pero no pide que Dios rompa sus cadenas. Pide que Dios abra una puerta. ¿Para qué? Para la palabra, para el mensaje. Esa diferencia es poderosa, mi querido amigo. Quizás en esta hora estás viendo un mensaje postrado en un hospital, en una camilla, o estás enfermo por X o Y circunstancia. Pero quiero decirte, querido amigo, que en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, solo en Jesús encuentras salvación y vida eterna, porque Él es el Logos, Él es la palabra. Esa diferencia, mi amigo, cambia todo, toda perspectiva, desde el marco del sufrimiento, de las deudas, de la crisis familiar, de todo lo que estés enfrentando, querido. Si tú quieres realmente tener una fe madura, aprende a entender lo que hoy Dios te dice por medio del apóstol Pablo. Esto nos enseña a consolidarnos en la fe, no desde nuestra comodidad, sino comprometida con la gloria de Cristo, perseverando en oración, velando con gratitud y participando activamente en la misión. Y qué pesar, amigos, que muchas veces en medio de la comodidad, en lugar de poner esos recursos, esas bendiciones que hemos recibido de parte del cielo para hacer proclamar la obra del Señor, nos sentimos cómodos y no hacemos absolutamente nada por la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. Si Cristo reina, la iglesia debe ser una comunidad que ora, vela, agradece y participa en la misión. ¿Qué te tiene tan ocupado? ¿Qué te tiene realmente encadenado? ¿Qué es lo que te está esclavizando que no tienes tiempo para compartir a otros acerca del amor de Jesús, lo que Él hace, lo que Él ha hecho? Y muy seguramente, mi amigo,
lo que quieres seguir haciendo en tu vida. Pablo nos muestra que la oración verdadera no es ocasional ni superficial, sino esta oración debe ser constante, una oración perseverante, una oración que despierte de alguna manera la gratitud por lo que Dios ha hecho, seguirá haciendo y puede hacer. Perseverar significa mantenerse firme. Velar significa no orar dormido espiritualmente. Y dar gracias significa recordar que Dios ya ha sido fiel. Y cuando esa clase de oración sube al cielo, mi amigo, Dios abre puertas para que el mensaje de Cristo llegue con poder a los corazones. Aquí nos encontramos con unas palabras clave que el apóstol Pablo usa. Proscartereo, persistir, atender constantemente. La oración no es un accidente devocional, es una práctica adherida y a la vez como sostenida. Mire qué lindo la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, gregoreo, estar despiertos, estar como alerta. Esto nos recuerda el momento trascendental de la vida de Jesús cuando estuvo allí en el Getsemaní. Y él quería que sus mejores amigos, sus discípulos más cercanos que estaban con él, oraran por él allí en el Getsemaní. Pero la oración de Jesús allí en el Getsemaní fue: Señor, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y a ellos les decía: estén despiertos, oren por mí, oren, estén firmes, estén despiertos. La oración consciente y sobria, sin dormirse. ¿Cómo? De manera espiritual. Cuidado cuando te duermes espiritualmente. Eucaristía, acción de gracias, equilibra la vigilancia, estar vigilantes, estar pendientes de cómo usted y yo no tenemos lucha ni contra sangre y carne, pero sí tenemos un adversario. ¿Sí? Se vela con confianza en Cristo, no con la ansiedad. Hay que confiar en Él. No es caer en depresión, no es caer en el desánimo, es tener la seguridad de que todo saldrá bien. Y aquí tenemos la tira tou lou, que significa la apertura para la predicación, ¿sí? Oportunidad dada por Dios, interpretando las circunstancias misionalmente, ¿sí? Oren para que toda oportunidad que tenga pueda predicar. ¿Qué cosa? El evangelio. Dice el apóstol Pablo allí, dentro de una prisión, misterión, realidad revelada ¿en quién? En Cristo. Qué lindo, apreciados hermanos, poder entender a través de este texto la pasión que tenía el apóstol Pablo de compartir este evangelio. Oren por mí para que toda ocasión que el Señor permita podamos entonces mostrar el evangelio, hacerlo llegar a todas las personas. No es un secreto esotérico, es el plan central de Dios revelado a quienes, a todos. Ahora vamos a mirar el análisis verbal y gramatical. Y mire qué curioso esta presentación, que de paso, mi querido amigo, si te interesa esta presentación, vamos a dejarla en el link de la descripción para que usted pueda descargarla. Y aquí encontramos en el análisis verbal y gramatical que el centro del texto hay una orden clara. Perseveren en donde, en la oración. No es una sugerencia para creyentes más comprometidos. Es un llamado para toda la iglesia. Perseveren. ¿En dónde? En la oración. La iglesia avanza mediante una orden directa de constancia. ¿En dónde? En la oración. Y esto, al perseverar en la oración, nos lleva a los engranajes. Y en los engranajes, mi amigo, mire qué interesante. Pablo une la constancia, ¿sí?,
la vigilancia y la intercesión para enseñarnos que la misión no comienza en una plataforma, en una estrategia o en un micrófono, sino como de rodillas delante de quién, delante de Dios, dependiendo por completo de quién, de Él. Aquí están los engranajes, participios presentes, velando, orando. Eso conecta la vida de oración de la iglesia con la misión apostólica, que era en gran medida lo que ellos consideraban aún más importante, porque nos va a llevar al subjuntivos auristo para que abra, para que se manifieste la acción decisiva de que se espera enteramente de quién, de Dios, porque finalmente Dios es quien convence de justicia y de juicio. Ahí tenemos la brújula, ¿sí? Infinitivo de necesidad, ¿sí? ¿Cómo debo hablar de la lesai? No habla como le nazca, sino con la responsabilidad que moral. Y ahora, mi amigo, vamos a ir rápidamente al contexto literario y al contexto también teológico. Miren, poderoso esto que tenemos aquí. Miren esto, miren esto. En el contexto literario y teológico, este pasaje conecta la vida cristiana diaria con el testimonio hacia el mundo. Porque una iglesia que vive, ¿sí?, bien dentro de casa, que sabe organizar su hogar, que de alguna manera dedican tiempo en la oración, el culto familiar, eso de alguna manera repercute allá afuera, ¿sí? El hogar, ética interna, Colosenses 3, 18, 4, 1. Mandato a esposos, hijos, siervos y amos. Eso conecta con Colosenses, el capítulo 4, el versículo 2 al 4, con la oración intercesora y misional. Teológicamente el texto deja algo claritico aquí. Dios es quien abre la puerta, Dios es quien gobierna la misión, pero la iglesia no es espectadora. La iglesia participa como orando, intercediendo. ¿Qué más? Creyendo que el evangelio, sin lugar a duda, mi apreciado, tiene poder para transformar allí el mundo, el testimonio externo. Colosenses 4, 5 al 6, sabiduría hacia los que están allá afuera, ¿sí? Palabra sazonada con sal. Es el apóstol Pablo diciendo, oren para que la palabra con la que vaya a predicar sea una palabra sazonada ¿con qué? Con sal. Así que el contexto teológico revela que la misión depende de la soberanía de Dios. Él abre la puerta, el mensaje de Cristo, el misterio, y la iglesia es socia reactiva mediante la intercesión. El apóstol Pablo, hasta el apóstol pide oración y destruye el orgullo como ministerial. Y cuidado, apreciado compañero, cuando caemos en eso, es que yo fui el que logré tantas almas, tuve una campaña en aquel lugar y gracias a mi influencia. No, gracias a mí, porque eso en nosotros no hay nada. Ese es el poder de ¿quién? De Dios. Ahora nos encontramos con el objetivo y los pilares. Miren qué interesante. Aquí en Colosenses 4, 2 al 4, el objetivo de este mensaje es simple, pero a la vez es urgente. Mostrar que la oración es el motor espiritual de la misión cristiana. No estamos hablando de una costumbre religiosa, sino de una práctica que sostiene la vida de la iglesia. Fortalece al mensajero, mantiene el corazón despierto y prepara el terreno para que Cristo sea anunciado con claridad, fidelidad y poder como transformador. Ahí lo podemos notar. Noten ustedes, presenta la oración como el motor espiritual de la misión cristiana. Perseverante, despierta y dependiente ¿de quién? Dependiente de Dios. Ahí está, una iglesia que persevera, versículo 2. A, una oración despierta y agradecida, versículo 2b.
una oración como misional, versículo 3a, un Dios que abre puertas, versículo 3b, un mensaje claro, el misterio de Cristo, versículo 3c, un mensajero dependiente, versículo 4. Mire qué bonito cómo se consolida realmente una iglesia con columnas que lo hacen firme en el templo de mi Dios. Vamos ahora en el contexto histórico, el contraste de el apóstol. Miren qué interesante esto, mis amigos. Vamos a dejarlo por acá para que podamos entender. Aquí Pablo escribe estas palabras y él está como encadenado, vigilando y limitado por una prisión romana, totalmente limitado. Pero su espíritu no está encerrado, familia. Eso es lo conmovedor del texto. Mientras muchos habrían orado solo por salir de ese lugar, Pablo ora para que el evangelio entre. No está concentrado el apóstol Pablo en su dolor, sino en la oportunidad que Cristo sea anunciado incluso en medio de su sufrimiento. Ese es el corazón de un hombre rendido por completo a la causa de Dios. Ahora entramos a la postura de la oración. La postura de la oración. Y es interesante porque la oración que agrada a Dios no es mecánica ni apresurada. Es perseverante y vigilante. Perseverar es no soltar la comunión con Dios cuando llega el cansancio. Y velar es mantener el alma despierta, sensible y atenta a lo que Dios está haciendo. Pablo nos confronta aquí porque muchas veces oramos por rutina. Señor, gracias por el día que me dice, por el alimento que me dice. Pero este texto nos llama a una oración viva, una oración consciente, una oración que incluso en medio de los problemas, los conflictos en pareja, los conflictos entre los hijos, venga, siéntese acá, vamos a orar. Qué lindo ejercicio. Cuando en ese momento usted arrodilla a tus hijos, a tu esposo, ¿qué tal si dedicamos en medio de este conflicto que estamos experimentando un tiempo para orar? Eso es estar como en vigilancia. Ahora entramos a la actitud y la intercesión. La actitud y ¿qué? Y la intercesión. La oración cristiana no nace de la angustia, sino también de la gratitud. Un corazón como corazón agradecido nos recuerda la fidelidad pasada de Dios y por eso ahora puede interceder con fe por lo que aún no ve. Pablo nos enseña a salir del centro de nuestras propias preocupaciones para empezar a orar por algo más grande. Que la palabra corra, que Cristo sea conocido y que el evangelio avance ¿con qué? Con libertad. Ese es lo que realmente este texto nos está enseñando. La puerta y el mensaje. Mire qué interesante esto. La puerta y qué cosa? Y el mensaje. Aquí hay una verdad decisiva. Las puertas verdaderas no las abre el talento humano. ¿Quién es el que se encarga de abrirlas? Así es, Dios. No es tu carisma, no es tu estrategia, no es tu influencia. De pronto eso puede producir, ¿sí?, algo, pero lo que realmente hace o produce esa transformación es el Señor. El Señor es el que toca los corazones. Y cuando Dios abre la puerta, el centro del mensaje se convierte no nosotros, sino ¿quién? Cristo. No son nuestras ideas. No son nuestros consejos. El centro siempre es Cristo, su ministerio, su salvación y su poder para redimir. Ahora nos encontramos con
la claridad del mensajero. ¿Sí? Pablo no solo pide oportunidad para hablar, también pide claridad para hacerlo como debe. Eso nos recuerda que no basta con tener voz, no basta con tener un micrófono y no basta con tener una buena audiencia. Lo que importa es que Cristo sea presentado de forma fiel, entendible y sin confusión. La iglesia debe orar por mensajeros claros, porque cuando el evangelio se comunica con verdad y pureza, Dios usa esa palabra para despertar, confrontar y finalmente salvar del pecado. Veamos cuáles son las implicaciones teológicas de este texto. Las implicaciones de este pasaje son realmente profundas. Dios sigue siendo el soberano de la misión, ¿verdad? La iglesia sigue siendo llamada, ¿qué cosa? A participar y de manera ¿cómo? De manera activa. Cristo sigue siendo el centro de ¿qué cosa? Del mensaje. Y sin lugar a duda, la oración sigue siendo esencial, no decorativa. Este texto destruye la idea de una fe pasiva y nos recuerda que el avance del evangelio ocurre cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios reconoce que todo depende de la mano poderosa de nuestro Dios. Y finalmente, mis queridos amigos, este texto tiene también unas implicaciones pastorales fuertes y claras para la iglesia local. No podemos reemplazar la oración con actividad. Para quienes sirven en medios o plataformas digitales, significa que no debemos confiar más en el algoritmo que en Dios. Y para cada creyente significa que la oración debe convertirse en una respiración constante, en casa, en donde más, en el trabajo, en la calle y en el servicio. El llamado es el mismo: vivir como orando para que Cristo sea conocido. ¿Sí? Pablo exhorta a la iglesia a una oración perseverante, vigilante y agradecida, que interceda por la expansión del evangelio para que Dios abra oportunidades y el misterio de Cristo sea como proclamado con claridad. La idea homilética es: la oración no es un refugio pasivo para creyentes asustados, sino el motor espiritual y estratégico que Dios usa para abrir las puertas invencibles y dar claridad ¿a dónde? A su mensaje. La oración verdadera, mi estimado, no se alcanza a ver aquí, la oración verdadera no solo busca alivio personal, busca el avance imparable ¿de quién? Del evangelio. ¿Estás orando solo para que Dios cambie tu encierro o para que abra una puerta ¿a dónde? A su palabra. Poderoso todo el análisis que sacamos de este versículo. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Y como conclusión final de este texto podríamos decir que nos deja una pregunta seria y personal. ¿Cómo está tu oración hoy día? ¿Estás pidiendo para que Dios te permita ser una influencia poderosa ante las personas que te conocen a ti pero no conocen de Jesús? Esto es importante, familia. Por eso puedes comenzar ahora mismo compartiendo este poderoso mensaje, suscribiéndote al canal y dale una manito arriba. ¿Cuáles son los principios que encontramos en este versículo? Perseverar, la perseverancia, mantener la constancia en el acto de ¿qué? De orar, velar, estar alerta y atento durante la comunicación con Dios. Acción de gracias, orar con una actitud de gratitud, con lo cual indica una oración como de fe. La frecuencia, se nos insta a orar en todo tiempo, según Efesios 6:18, sin cesar, 1 Tesalonicenses, y reconocimiento de la limitación humana.
no sabemos pedir lo que conviene. Intercesión divina. El Espíritu mismo intercede por nosotros mediante gemidos como indecibles. Algunas de las palabras más importantes que podemos decir a alguien que está luchando con problemas de diversa índole, ya sea familiares, financieros, de salud o de cualquier otro tipo, son: oro por ti. Este es el medio de conectividad e interactividad elegido por el cielo. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que nos daría si no se lo pidiésemos así. Conflicto de los siglos, página 516. Observa las impactantes descripciones de la oración que utiliza Pablo. Perseveren velando y con acción de gracias. Eucaristía, lo que indica que está escribiendo sobre una oración de fe, según Colosenses 4:2. Nos dice que oremos en todo tiempo, Efesios 6:18, y sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Lo más asombroso es que, aunque no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Lee nuevamente Colosenses 4:3. ¿Qué puerta para la palabra podría abrir Dios para que compartas tu fe? Bueno, se refiere a las oportunidades divinas para compartir la fe y proclamar el mensaje ¿de quién? Del Evangelio. Pablo reconoce la importancia de presentar este mensaje incluso en los niveles más altos, como el gobierno romano y la casa ¿de quién? Del César. Significativamente, Pablo también oraba para tener las palabras adecuadas antes de hablar. A veces, cuando leemos sus cartas o sus discursos en el libro de los Hechos, imaginamos que el apóstol era siempre elocuente, sin dudar siempre acerca de qué debía decir. Pero aquí pide oración para poder proclamar el mensaje claramente. Colosenses 4:4. También utiliza una palabra griega muy importante, el dei, en la última frase del versículo, que podría traducirse ¿cómo debo hablar?, lo cual señala la necesidad divina de la labor de proclamar el Evangelio. Pablo reconocía la importancia de presentar el mensaje a las personas de los más altos niveles del gobierno romano, incluida la casa del César. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón continuamente en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. ¿Qué te parece, mi querido amigo y hermano, allí donde estás, si en estos mismos momentos oramos al Señor? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y tierno Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que haces, todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo en pro de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones te fallamos. Ayúdanos a colocar nuestra vida delante de ti y que podamos ser una influencia poderosa para aquellos que nos conocen pero no conocen de Jesús, y poderles hablar del amor de Jesús, del amor de ese Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, reciban un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Bendiciones.